Entonces, uy, entonces esta escala y este tipo de grado de toxicidad va a variar de acuerdo al tipo de sistema que se emplee. Por ejemplo, hay el NSI, el SOG o el de la OMS, que en realidad son como una especie de tablas donde evalúa del 0 al 4 la severidad, como por ejemplo en la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Uy. Bueno, la idea es que es... siguiente, por favor. Eso ya les había comentado. La idea es como, por ejemplo, en esta tabla que es tomada de los criterios de toxicidad de la National Cancer Institute, donde tenemos desde un grado 0 hasta un grado 4, con respecto sobre todo a lo que es la gravedad de la mucositis, perdón. Esta de aquí es simplemente una tabla como para que nos demos cuenta de la manera en la que se van a ir escalonando para poder saber en qué grado estaría. Tomando en cuenta que el grado 0 sería un estado en el que la persona no obtiene la enfermedad, el grado 1 sería un estado leve, el grado 2 un poco moderado, el grado 3 moderado severo y el grado 4 por último que sería severo grave, donde presenta de peor manera, por así decirlo, el efecto adverso. Un siguiente, por favor. Y aquí también tenemos otro de la misma escala de toxicidad, en donde tenemos lo que son valores de hemoglobina, leucocitos, neutrófilos, plaquetas, y que también tienen una misma distribución de grados. Sin embargo, no encontramos un grado 0. Siguiente, por favor. Ya, cuando hablamos de calidad de vida, tenemos que ver un término que se llama sobreviviente de cáncer. Y bueno, se tiene o se sabe, mejor dicho, que todos o la mayoría de los sobrevivientes de cáncer van a experimentar una gran variedad de dificultades que afectan su calidad de vida en general y van a sufrir ciertas eh, actitudes como depresión, ansiedad, fatiga, limitaciones cognitivas, problemas para dormir, disfunción sexual, dolor y también suelen experimentar dependencia de lo que es el uso de opioides. Entonces, en cuanto para mejorar la calidad de vida del paciente, siempre, bueno, el paciente sobreviviente del cáncer se recomienda primeramente cambiar los hábitos de vida de la persona y manejar aún mejor lo que sería la parte de su apoyo con un proveedor de atención primaria en salud y todo el equipo de oncología. Siguiente, por favor. Entonces, primero, en estos cambios de estilo de vida, encontramos lo que es la dieta. Y aquí vamos a encontrar principalmente que la obesidad, la inactividad física, la mala calidad de la dieta y el síndrome metabólico están bastante relacionados con una disminución de la supervivencia general de este paciente sobreviviente del cáncer. Y también muchos estudios llegaron a demostrar que todas aquellas cambios en el estilo de vida dirigidas a cambiar el peso, la dieta y la actividad física pueden mejorar la calidad de vida del paciente, minimizar la enfermedad y todos los efectos secundarios relacionados con el tratamiento del sobreviviente con cáncer. Entonces, también tenemos en esta parte que cierta evidencia preliminar sugiere que el cambio de estilo de vida puede mejorar incluso el pronóstico en personas con cáncer en etapa temprana. Aunque, sin embargo, hay pocos ensayos aleatorios que prueben el impacto del cambio en la dieta sobre los resultados de cáncer. Aquí tenemos, y es importante, que la obesidad es el factor de riesgo más grande y bien establecido para muchísimos tipos de cáncer, como son el mieloma múltiple, el cáncer de mama, el gastrointestinal, y aquí tenemos el cáncer colorectal, gástrico, hepático, pancreático y de la vesícula biliar, renal, uterino y de ovario. Aquí tenemos también que muchos estudios han relacionado todo lo que es la obesidad
con una mayor recurrencia del cáncer y mortalidad. Además que ya sabemos que aquellas personas con cáncer siempre van a tener un mayor riesgo de recurrencia del mismo. Entonces, nosotros ya sabemos que la obesidad, perdón, está definido por un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Y en esto también tenemos que a nosotros, al diagnosticar todo esto que es la obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, también vamos a ver que se asocia esta obesidad con un mayor riesgo de mortalidad en todas pacientes con cáncer de mama en etapa inicial, cáncer de endometrio. Y también aquellas personas con cáncer de próstata o colorectal, que ya vimos que eran cánceres del sistema del aparato gastrointestinal. Entonces, también tenemos que el riesgo es aún mayor en aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, aquí en realidad se desconoce si la pérdida intencional de peso después de diagnosticar cuál sea el cáncer podría llegar a mejorar los resultados. Sin embargo, sabemos que sí, o bueno, se sabe, mejor dicho, que sí es importante para evitar la recurrencia del mismo. Puedes pasar a la siguiente diapo, por favor. Bueno, en cuanto a las recomendaciones que tenemos, es primeramente mantener un peso saludable e intentar perder peso si tienes sobrepeso u obesidad. También es tener un estilo de vida físicamente activo, que es más o menos 150 minutos de actividad física, de actividad de intensidad moderada, perdón, o tan solo 75 minutos de ejercicio de intensidad vigorosa. Esto se recomienda que se haga todos los días o al menos más de 4 días a la semana. Aquí tenemos que muchas directrices también sugieren que los niveles más bajos de actividad física, por ejemplo, solamente 30 minutos de actividad física aeróbica 3 veces por semana, pueden conducir a mejoras en la salud de los pacientes. También otra recomendación es consumir una dieta saludable con al menos 5 porciones de frutas y verduras al día y una ingesta limitada de alimentos procesados y de carnes rojas. También debemos limitar el consumo de alcohol, que ya vamos a ver más adelante, perdón, a no más de una bebida al día para mujeres, y no más de 2 bebidas al día para lo que son los hombres. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al ejercicio, ya hablamos que el ejercicio se asocia con una mejor supervivencia para los sobrevivientes del cáncer, y es seguro realizarlo tanto cuando el paciente está en tratamiento y después con el paciente que ha sido dado de alta. Tenemos que el comportamiento sedentario y el exceso de tiempo que la gente dedica a mirar televisión o usar la computadora es un factor de riesgo independiente para un mal pronóstico en todos los sobrevivientes del cáncer. Y así, además, constituye como un riesgo más de cáncer en la población general. Tenemos que el ejercicio en sí va a disminuir todo lo que son los síntomas de la ansiedad, síntomas depresivos, fatiga relacionada con el cáncer, y va a contribuir a mejoras en la calidad de vida relacionada con la salud y la función física. Entonces, como les dije, se recomiendan al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 de intensidad, de mayor intensidad, de máxima intensidad. Entonces, siguiente diapo, por favor. ¿Cuáles son en sí, primeramente, recomendaciones? En estos pacientes, primeramente, es necesario que esos pacientes dejen de fumar, ya que fumar aumenta el riesgo de desarrollar cánceres primarios. Y ya como les dije, todos los sobrevivientes del cáncer siempre van a tener un mayor riesgo de cánceres posteriores, de recidivas, etc. Entonces, para todos los pacientes que sigan fumando, que continúen fumando, tienen un riesgo aún más alto. Entonces, se recomienda en sí a toda la población general y a los médicos que deben preguntar a todos los sobrevivientes del cáncer sobre el consumo de tabaco como parte de la historia clínica, y si el paciente es fumador, se debe hacer intervenciones para que estos dejen de fumar.
como usar lo que serían parches de nicotina. También es necesario aquí como que tanto los especialistas en oncología como los médicos de atención primaria guíen muy bien al paciente para que deje de fumar. También se recomienda que se limite el consumo de alcohol, como ya les dije. No existe como que tanta evidencia entre la asociación, entre el consumo de alcohol y la incidencia del cáncer. Sin embargo, sí en su recurrencia, en una recidiva. Entonces se recomienda que se limite mucho la ingesta de alcohol en todos los sobrevivientes de cáncer. Y como les dije, esto se limita a 2 bebidas al día para hombres y 1 bebida al día para mujeres. ¿Y cuánto sería esto? Serían más o menos 13,7 gramos de alcohol por trago. Entonces, para mujeres serían 13,7 gramos y para un hombre 27,4 gramos. Siguiente, por favor. Bueno, esta parte como que ya se las narré. Siguiente. Ya. Bueno, yo voy a seguir hablándoles un poco acerca de la toxicidad aguda ante neoplásicos. Primero les voy a dar un pequeño resumen. Pásale, por favor. Eso, ahí. Ya. Entonces tenemos las definiciones importantes. Primero, los quimioterápicos. Hay que tener en cuenta que los quimioterápicos ejercen su acción actuando sobre las células cancerígenas derivadas de células sanas y que comparten con estos procesos metabólicos y funcionales, por lo que cualquier fármaco que actúe sobre ellas también lo hará en mayor o menor grado sobre todas las demás células del organismo. De ahí que los tratamientos quimioterápicos asocian una serie de efectos más o menos graves sobre el resto del organismo, denominándose así los efectos tóxicos o secundarios. Las células más afectadas por el efecto citotóxico de la quimioterapia son aquellas que comparten características con las células tumorales, especialmente las de multiplicación celular a gran velocidad, como son las de folículos pilosos, de médula ósea, el tubo digestivo y el sistema reproductor. Ahora, en la siguiente que tenemos son los fármacos antidiana, que son tratamientos nuevos que también se denominan agentes biológicos dianespecíficos o terapias dirigidas. Estos se tratan de fármacos que reconocen las características específicas de las células tumorales, actuando directamente sobre proteínas o mecanismos implicados en la proliferación y crecimiento de las células tumorales y que constituyen parte fundamental para el desarrollo de la célula tumoral. Entre estos fármacos tenemos el imatinib, el trastuzumab, el rituximab, el erlotinib, el bevacizumab, el cetuximab y sorafenib. Pásale, por favor. Ya. Ahora, dentro de la evaluación de la toxicidad se debe evaluar en cuanto a severidad, frecuencia y duración. La manera más práctica es la evaluación a corto y largo plazo, dividiéndola en 4. Primero tenemos la toxicidad inmediata que se da en horas o días tras la quimioterapia. Aquí tenemos lo que son vómitos, fiebre, hiper o hipotensión, flebitis, insuficiencia renal aguda, reacción alérgica, rash cutáneo, cistitis hemorrágica y necrosis tisular local. Luego tenemos lo que es la toxicidad precoz, que se da tras días y semanas de la quimioterapia, y aquí incluye lo que es alopecia, aplasia medular, leucopenia o anemia, trombopenia, mucositis, diarrea, hilo paralítico, hiperglucemia, psicosis, retención hídrica y síndrome pseudogripal. Estas cabe recalcar que son las más comunes. Y después tenemos lo que son las toxicidades retardadas, que se da entre semanas a meses, y por último la tardía, que se da después de meses a años de la quimioterapia. Ya, pásale, por favor. Ya, ahora dentro de las toxicidades más comunes que tenemos frente a la quimioterapia, aparecen de manera inmediata o precoz y van a ser la alopecia, las náuseas y los vómitos, el cansancio, la anemia, la infección, la dermatitis o acné, la disminución del apetito y pérdida de peso, la mucositis, la sequedad de la piel y la astenia. Ya, pásale, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre 3 síntomas de toxicidad aguda que se da tras la quimioterapia. Vamos a empezar con las náuseas y los vómitos, pero para ello tenemos que tener en claro 3 conceptos importantes, que son las náuseas, las arcadas y los vómitos.
Las náuseas es esa sensación desagradable, subjetiva que tenemos en la garganta y en la parte superior del estómago. Esta puede estar seguida o no de vómito. Luego tenemos las arcadas, que son movimientos esofágicos y gástricos, pero sin que haya la expulsión de contenido gástrico. Y finalmente tenemos a los vómitos, que son contracciones que son potentes de los músculos abdominales. Esto hace que se expulse de forma violenta el contenido gástrico. Todos estos síntomas pueden estar acompañados de sensación de rubor, de sudoración, de salivación, de mareo, incluso, como mencioné, una molestia en la parte superior del abdomen. Siguiente, por favor. Ahora, para evaluar la gravedad de las náuseas y los vómitos, ocupamos los criterios de toxicidad del Instituto Nacional del Cáncer. Para las náuseas y para los vómitos existen 4 criterios. Empezando por las náuseas, en el grado 1 indica que hay pérdida del apetito sin alteración de los hábitos alimentarios. En el grado 2 hay una disminución de la ingesta, pero no hay pérdida significativa de peso o de deshidratación o desnutrición. Y aquí se indica la administración de líquidos por vía intravenosa en menos de 24 horas. En el grado 3 hay un consumo calórico oral o líquido inadecuado. Se indica administración de líquidos por vía intravenosa, alimentación por sonda o una alimentación total parenteral mayor o igual a 24 horas. Y en el grado 4 hay consecuencias que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Siguiente, por favor. En la gravedad, de los vómitos, en el grado 1 se menciona o indica que hay un episodio de vómito en 24 horas. En el grado 2 hay de 2 a 5 episodios en 24 horas. Aquí se indica la administración de líquidos por vía intravenosa en menos de 24 horas. En el grado 3 hay mayor de 6 o igual episodios en 24 horas. Aquí se indica la administración de líquidos por vía intravenosa o nutrición parenteral total mayor o igual a 24 horas. Y en el grado 4 hay consecuencias que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Siguiente, por favor. Ahora, en los tipos de náuseas y vómitos vamos a encontrar 3. Las náuseas y vómitos agudos. Estos van a ser los que ocurren entre las primeras horas, primeros minutos hasta las primeras 24 horas después de que se administran los fármacos antineoplásicos. La incidencia y severidad de presentación ocurre entre las 4 a 8 primeras horas. Luego tenemos las náuseas y vómitos referidos. Estos ya son los que ocurren a partir de las 24 horas de la administración de la quimioterapia y estas van a tener una mayor incidencia que los agudos. Y generalmente estos van a ocurrir cuando el paciente abandona la clínica o el hospital y está en su domicilio. Este presenta su incidencia y severidad entre las 48 y 72 horas. Y finalmente están los vómitos y náuseas anticipatorios. Esto se presenta en aquellos pacientes que ya han tenido náuseas y vómitos severos anteriormente con el tratamiento a quimioterapia. Entonces, el mecanismo que los genera se dice que es como un modelo de aprendizaje, en donde estímulos como sonidos, estímulos visuales, incluso olores de la clínica pueden favorecer o estimular a las náuseas y los vómitos. Estos son los más difíciles de controlar. Por eso es importante que cuando se presenten las náuseas y vómitos agudos y referidos podamos tratarlos y controlarlos adecuadamente. Siguiente, por favor. Ya. Sabemos que la principal causa de estas náuseas y vómitos se relaciona con la toxicidad a estos fármacos antineoplásicos, pero también existen otras causas o factores de riesgo que favorecen o predisponen a los pacientes al desarrollo de estas náuseas y vómitos. Por ejemplo, tenemos la incidencia y severidad de náuseas y vómitos en tratamientos anteriores, la edad que se presenta sobre todo en jóvenes y el sexo es mayor predisposición para las mujeres. También van a participar otros factores como la invasión o el crecimiento del cáncer o del tumor a nivel de la región gástrica, en el hígado, en el cerebro.
o incluso la presencia de infecciones concomitantes. También se va a encontrar entre estas causas el desequilibrio hidroelectrolítico, como la deshidratación y el estreñimiento. Pueden estar relacionados también otros fármacos como los opioides, e incluso participan en las alteraciones del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad y el miedo. Siguiente, por favor. Ahora para evaluar el riesgo de los pacientes de los fármacos según estos del riesgo de desarrollar náuseas y vómitos según el tratamiento, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos tratamientos oncológicos son esquemas que combinan varios fármacos antineoplásicos, entonces este riesgo va a ser mucho mayor. Para ello existe una clasificación que se clasifica, valga la redundancia, entre alto, moderado, bajo y mínimo. En el alto son los que presentan más la incidencia mayor al 90% de generar náuseas y vómitos según los antineoplásicos usados. En este caso, por administración parenteral, el que más destaca es el cisplatino, de una dosis de 50 miligramos sobre metro cuadrado, y por vía oral se encuentra la temozolomida en dosis altas mayor a 150 miligramos por metro cuadrado al día. La mecloretamina, la ciclofosfamida mayor a 1500 miligramos sobre metros cuadrados. En el riesgo moderado, que es tener una incidencia del 30 al 90%, por los fármacos que lo generan o que presentan este riesgo, por vía parenteral se encuentra la citarabina mayor a 100 a 1000 miligramos sobre metro cuadrado, la ifosfamida, la ciclofosfamida mayor a 1500 miligramos sobre metro cuadrado, la doxorubicina, la epirubicina, la hidarubicina, irinotecan, ciclofosfamida, etopósido y metotrexato mayor o igual a 250 metro cuadrado al día. Y por vía oral se encuentra la ciclofosfamida, etopósido, temozolomida de 75 miligramos metro cuadrado al día. Siguiente, por favor. En el riesgo bajo, que tiene una incidencia de presentación del 10 al 30%, por vía parenteral tienen este riesgo el topotecan, gencitabina, doxorubicina liposomal, lactritacel, metotrexato, etopósito, pemetrexed, mitomicina, citarabina menor a 100 miligramos sobre metro cuadrado, bortexomib. Y por vía oral se encuentra la capecitabina, fludarabicina y topotecan. Y finalmente en el riesgo mínimo que se encuentran, tiene la incidencia menor al 10%, por vía parenteral está la bleomicina, busulfán, fludarabina, brincristina, vinblastina, vinorelbina, bevacizumab, cetuximab y rituximab. Y por vía oral, el metotrexato mayor o igual a 50 miligramos sobre metro cuadrado, tioguanina y mercaptopurina. Siguiente, por favor. Ahora para el manejo de las náuseas y vómitos, tenemos que tener en cuenta que los vómitos y las náuseas leves, aunque son molestos, generalmente no causan problemas graves en los pacientes. En contrario que los vómitos graves que son abundantes y fuertes, los cuales pueden causar deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico, incluso pérdida de peso y depresión. Entonces tenemos que realizar el tratamiento según el riesgo emético, es decir, de generar náuseas y vómitos. Entonces, para ello, en esta diapositiva se encuentran las pautas antieméticas recomendadas para tratamientos que son administrados por vía parenteral. En aquellos que tienen capacidad emetógena alta, en fase aguda, es decir, en el día 1, se puede administrar un antagonista de los receptores de la neuroquinasa 1, más un antagonista de los receptores 5-HT3, más dexametasona. Por esto, aquí se encuentra una recomendación que incluye una combinación de netotipan más palocetrón, 300 miligramos
y 0.5 miligramos por vía oral, más dexametasona 12 miligramos vía oral. Y en la fase retardada ya es únicamente necesario un corticoide como la dexametasona 4 miligramos cada 12 horas por vía oral. Siguiente, por favor. En aquellos que tienen ya una capacidad emitógena moderada, en fase aguda se recomienda utilizar ondansetron, que es un antagonista de los receptores 5-HT3, en una dosis de 8 a 6 miligramos por vía intravenosa, o palosetron, 0.5 miligramos por vía intravenosa, más un corticoide como la dexametasona, 12 miligramos intravenosa, o puede ser por vía oral. Y en la fase retardada, aquí podemos utilizar cualquiera de estos dos, ya sea un antagonista de los receptores 5-HT3 como el ondansetron, en una dosis de 16 miligramos al día por vía oral, o valorar si es necesario utilizar dexametasona 4 miligramos cada 12 horas vía oral. O sea, podemos utilizar cualquiera de estos dos. Siguiente, por favor. Ya ahora en aquellos que tienen una capacidad emitógena baja, en fase aguda podemos utilizar dexametasona de 4 a 12 miligramos, ya sea por vía oral o intravenosa, o utilizar metoclopramida en una dosis que puede ir entre 10 a 40 miligramos cada 4 a 6 horas, solo si es necesario. Y en la fase retardada no es necesario que hagamos una profilaxis. Y en aquellos que tienen una capacidad emitógena mínima, en una fase aguda no es necesario realizar una profilaxis, pero al precisarlo, al ser necesario, podemos tener una alternativa de utilizar dexametasona de 4 a 12 miligramos vía oral o vía intravenosa, o utilizar, como en el anterior caso, metoclopramida de 10 a 40 miligramos cada 4 a 6 horas por vía oral. Siguiente, por favor. Y ahora finalmente las pautas antieméticas que se recomiendan para los tratamientos orales en aquellos que tienen una capacidad emitógena alta o moderadamente. Se puede utilizar un antagonista de los receptores 5-HT3 como la ondansetron de 8 miligramos cada 12 horas por vía oral. Estos deben de ser administrados 30 minutos antes de la quimioterapia. Y en el caso de los que tienen una capacidad emitógena mínima, no se requiere una profilaxis programada, pero al ser necesario, existe una pauta opcional que incluye la metoclopramida o el haloperidol. Siguiente, por favor. Podemos recomendarle a los pacientes algunos consejos que le pueden ser útiles para prevenir o para controlar junto con la administración de los antieméticos, estos consejos, que es que se debe de relajar antes de administrarse el tratamiento. Puede, por ejemplo, escuchar música, recordar escenas que le suenan agradable, conversar con un amigo, con un familiar. También mencionarle que debe de alimentarse antes del tratamiento, es decir, no tiene que tener el estómago, por decirlo vacío, para recibir el tratamiento. También que debe de comer despacio, sin prisas, y masticar correctamente los alimentos. Evitar los alimentos grasos, dulces y fríos. Algo muy importante es que tenemos que mencionarle que el tratamiento oncológico de por sí le va a hacer perder el apetito y también va a ocasionarle pérdida de peso. Entonces, tiene que aprovechar esos momentos en los que tiene hambre para que coma. También que debe de tomar líquidos antes de las comidas y no durante, ya que esto puede generar un efecto de saciedad que puede ser molestosa y estimularle las náuseas y vómitos. Y recomendarle que coma comidas ligeras por este motivo. También que no debe de acostarse después de comer los alimentos. Se le recomienda que debe de estar sentado en un sillón durante 2 horas aproximadamente. Puede chupar caramelos blandos y sin azúcar, lo cual puede estimular la salivación, y esto puede hacer que los alimentos tengan un mejor sabor para el paciente. Y es muy importante que tengan una correcta higiene bucal. También le podemos recomendar que utilice ropa suelta, que no le
no le comprimo, no le apriete el abdomen, que no fuerce al comer y que evite el consumo, que no consuma alcohol, tabaco y bebidas gaseosas, ya que esto puede estimular o puede generar estas náuseas y vómitos. Siguiente, por favor. Hablando en cambio de la neutropenia febril, cámbiale por favor. Primero debemos entender qué es la neutropenia y se define esta como la reducción de la cifra de neutrófilos en sangre periférica por debajo de las 2.000 células por milímetro cuadrado, milímetro cúbico, perdón. Además, se define también a la neutropenia severa como el recuento, cuando el recuento es menor en cambio a 500 milímetros de neutrófilos por milímetros cúbicos. Ahora bien, este descenso del número de neutrófilos en sangre periférica conlleva a una importante alteración de los mecanismos de defensa del paciente. Cámbiala, por favor. Ahora, como tal, la neutropenia febril es la existencia de una temperatura axilar mayor a 38.5 grados centígrados durante más de una hora y con un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 milímetros cúbicos. En un 48-60% de los pacientes que presentan neutropenia febril va a existir una infección. Además, esta es una infección muy frecuente en pacientes oncológicos y la presentan por lo menos el 1% de los pacientes que reciben un tratamiento quimioterápico, además de que tiene un 5% de mortalidad en tumores sólidos y hasta un 11% en neoplasias hematológicas. Cámbienla, por favor. Ya, hablando un poquito de los factores de riesgo para el desarrollo de la infección, cuando el recuento de neutrófilos es bajo, hablamos en primer lugar del tipo de cáncer como un factor de riesgo muy importante y es más frecuente en los tumores hematológicos. También podemos ver que tiene importancia el tipo e intensidad de la quimioterapia, además de si el paciente tiene una edad igual o mayor a 60 años. Además de esto, si tiene enfermedades concomitantes, el sexo femenino, el mal estado nutricional, también si el paciente está hospitalizado o no, además si tiene un cáncer controlado o en progresión, y como sabemos también, si el recuento de neutrófilos es menor a 100 sobre milímetros cúbicos, además de esto, si tiene una neumonía asociada u otras infecciones graves, si ha presentado trasplante de células madre recientes, o si tiene alguna alteración hepática o renal, si presenta deshidratación o hipotensión, y por último, si presenta alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cambia, por favor. También tenemos síntomas de alarma en estos pacientes que pueden indicar infección cuando hay un descenso de los neutrófilos, como por ejemplo la fiebre, el cansancio, el dolor de cabeza, los dolores musculares, la sensación de calor o frío, los escalofríos, o tiritón, el dolor de garganta, todo dificultad para respirar, la congestión nasal, el escozor al orinar, el enrojecimiento, hinchazón o dolor en lesiones o heridas quirúrgicas o catéteres, la dificultad para tragar, el dolor de abdomen, la diarrea y las molestias en el recto o ano al defecar. Cámbiala, por favor. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica? En muchas ocasiones, la fiebre es el único síntoma, pero debemos proceder a realizar una historia clínica detallada y una exploración física cuidadosa, sin olvidarnos de inspeccionar la cavidad oral, las zonas de inyección y administración de fármacos, así como la región perianal. De cara a la realización del diagnóstico, es importante también solicitar lo que es un hemograma, una bioquímica completa, pruebas de coagulación, hemocultivos, 2 extraídos de venas de localización anatómica diferente y por último un urocultivo y así también una RX de tórax. Y en caso de ser portador de un catéter central, también se debe realizar un cultivo de sangre extraída a través de dicho catéter. Ahora, también hablamos de que para prevenir la incidencia y disminuir la duración de la neutropenia post-quimioterapia, se utilizan factores estimulantes de colonias de granulocitos que están indicados en los siguientes casos, en la profilaxis primaria, en la profilaxis secundaria y en la neutropenia febril como tal. Hablando un poquito de la profilaxis primaria, esta se aplica en pacientes con alto riesgo de desarrollar neutropenia febril o en aquellos que en caso de desarrollarla tienen riesgo de presentar complicaciones severas. En este caso hablamos de pacientes con edad avanzada, que tengan tratamientos previos o que tengan un mal estado en general. Hablando un poquito de las profilaxis secundarias, se la realizan en pacientes que desarrollan neutropenia febril en ciclos previos. Y por último, en la neutropenia febril como tal, se usa junto con tratamientos antibióticos en pacientes en los que se prevé un alto riesgo de complicaciones asociadas a la infección.
y tengan factores de mal pronóstico, por ejemplo, un recuento menor a 110 de neutrófilos sobre milímetro cúbico, una enfermedad primaria no controlada, una hipotensión, una bacteriana y una comorbilidad, y cierta comorbilidad. Ya. Ahora, ¿cómo se trata? Tenemos aquí que una vez realizado el diagnóstico se debe iniciar un tratamiento con antibióticos de amplio espectro, así como medidas de soporte hemodinámico necesarias en función a la situación clínica del paciente. La elección del antibiótico va a depender del tipo del tumor, así como las características del paciente. También tenemos en cuenta que en los últimos años se ha desarrollado una serie de escalas en base a una serie de parámetros clínicos los cuales nos van a permitir identificar a pacientes de bajo riesgo de complicaciones y que serían susceptibles a tratamientos por vía oral de forma ambulatoria. Y la más utilizada es la que tenemos en el cuadrito presente, que es el cuadro de la Multinational Association for Supportive Care of Cancer, o la escala MASSC. En esta escala, perdón, en esta escala se identifican 8 variables como factores de riesgo independiente, como por ejemplo tenemos asintomáticos o síntomas leves, la presencia de no hipotensión, mayor a 90 milímetros de mercurio, si no tiene EPO, si no tiene infección fúngica previa, no deshidratación que requería fluidoterapia, si tiene síntomas moderados y si el paciente es ambulatorio y si tiene una edad menor a 60 años. Los pacientes en este caso, los pacientes con una puntuación igual o mayor a 21 podrían ser dados de alta tras la realización de los cultivos, el inicio de la antibiótico-terapia y la observación hospitalaria durante 48 horas. Luego, tienen que tener la posibilidad de seguimiento y reevaluación por un médico, así como un buen soporte familiar. Cámbiala, por favor. Ahora, también hablamos de pacientes de alto riesgo y son aquellos que tengan una puntuación inferior a 21 o también puede estar alguno que cumpla los siguientes criterios, como por ejemplo, una neoplasia no controlada o en progresión, o que el paciente tenga alguna enfermedad o patología concomitante que obligue a la hospitalización o inestabilidad clínica, si el paciente presenta sepsis, o si hablamos de receptores de trasplante de médula ósea o trasplante de células precursoras de hematopoyéticas. Cámbialo, por favor. El tratamiento empírico iniciamos específicamente con los beta-lactámicos de acción antiseudomona y se debe iniciar iniciar a nivel hospitalario, por vía parenteral a ser posible a la primera hora y una vez realizado los correspondientes cultivos. Ya. Después de una observación clínica y si el paciente está estable, se debe evaluar si es posible realizar un tratamiento de forma ambulatoria. En este caso hablamos de pacientes de riesgo y con criterios de tratamiento ambulatorio, y también el otro grupo que son pacientes de bajo riesgo, pero sin criterios para realizar el tratamiento de forma ambulatoria, y en pacientes de alto riesgo. En los pacientes de bajo riesgo y con criterios de tratamiento ambulatorio se aplica, ahí no se ve, pero se aplica lo que es la ciprofloxacina de 750 miligramos por 12 horas, y la amoxicilina ácido clavulánico de 875 miligramos cada 8 horas por vía oral. Ahora, en caso de ser alérgico a las penicilinas, se puede sustituir por clindamicina 300 miligramos cada 8 horas. Y por último, tenemos que la duración del tratamiento empírico en pacientes de bajo riesgo sin identificación microbiológica ni del lugar de infección y con recuentos de neutrófilos superior a 500 debe ser al menos de 7 días, y si en 48 a 72 horas del paciente persiste febril, debe ser evaluado y considerar su ingreso a hospitalización. Ahora, en el grupo de los pacientes de bajo riesgo, pero sin criterios para realizar el tratamiento de forma ambulatoria, y en pacientes de alto riesgo, el tratamiento se ha de realizar a nivel hospitalario, y con antibióticos de amplio espectro. En estos tenemos lo que es la cefepina, los carbapenemes, la piperaciclina, tazobactam, o en combinaciones con otros como el ciprofloxacino, aminoglucósidos y vancomicina. Aquí hay un dato importante, y es que se debe añadir vancomicina u otros fármacos con actividad contra gérmenes aeróbicos gram positivos en pacientes con inestabilidad hemodinámica, infección de partes blancas, neumonía o sospecha de infección de catéter central. Cámbiala, por favor.
Por último, tenemos los consejos para pacientes con neutropenia. Y en primer lugar, tenemos que estos pacientes deben evitar el contacto con personas con infecciones activas o resfriados hasta que la cifra de sus neutrófilos se recupere. También tenemos que estos pacientes deben tener un cuidado al lavar sus bocas y cepillar sus dientes con suavidad de 3 a 4 veces al día. También deben mantener limpia su piel utilizando jabones neutros. Luego también debe ser muy importante el lavado de manos antes de las comidas y después de ir al baño. También deben evitar el contacto con esos animales y aquí el más importante que es acudir a urgencias si presenta una fiebre de 38 grados centígrados o escalofríos o síntomas de infección de algún órgano. Cámbiala, por favor. Ya. Bueno, yo voy a terminar hablándoles acerca del síndrome de mano-pie. Pásale, porfa. Ya, primero vamos a definir qué es. También se la denomina eritrodisestesia palmoplantar. Esta es la generación de enrojecimiento, hinchazón y dolor en las palmas de las manos y plantas de los pies. Y hay veces en las que pueden aparecer ampollas. También existen otros sitios que va a estar afectando, tales como rodillas y codos. Y bueno, como podemos ver en la imagen que se proyecta en la pantalla y está señalando mi compañera, así es como se ve este síndrome mano-pie. Ya, pásale, por favor. Ya, ahora, dentro de los síntomas de este síndrome, se van a dividir en dos. Primero, los síntomas leves o moderados y los síntomas graves. Dentro de los síntomas leves o moderados está el enrojecimiento, la hinchazón, la sensación de hormigueo o ardor, la sensibilidad al tacto, la tirantez de la piel, los callos gruesos y ampollas en las palmas de las manos y plantas de los pies. Mientras que en los síntomas graves tenemos ya lo que es el agrietamiento de la piel o descamación, la aparición de ampollas, úlceras o llagas de la piel, un dolor intenso y una dificultad para caminar o usar las manos. Pásale, por favor. Ya, dentro de las causas de este síndrome mano-pie, tenemos que los fármacos que afectan al crecimiento de las células cutáneas o de pequeños vasos en las manos y en los pies son las que provocan esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a dar este enrojecimiento y este daño en la piel debido a que cuando salen de los vasos sanguíneos daña el tejido circulante. Ahora, dentro de la quimioterapia que está relacionada con este síndrome, tenemos a los fármacos como la capecitabina, citarabina, docetaxel, doxorubicina, fluorouracilo, fluoxuridina, hidarubicina y doxorubicina. Y también tenemos algunas terapias dirigidas que van a provocar este síndrome mano-pie, que es el axitinib, el cabazitaxel, regorafenib, sorafenib, suntinib y la pasapanib. Perdón. Pásale, por favor. Ya. Dentro de la prevención y el manejo del síndrome mano-pie, es peor durante las primeras 6 semanas del tratamiento con terapia dirigida. En la quimioterapia, en cambio, aparece después de los 2 a los 3 meses. Y lo que se va a recomendar es limitar el uso de agua caliente en manos y pies, tomar duchas con agua fría y secar de manera delicada la piel, evitar fuentes de calor, tales como saunas o la exposición directa, como sentarse al sol. Evitar actividades que produzcan frotación en las manos o pies durante las primeras 6 semanas, tales como trotar, jugar tenis, realizar ejercicios que incluyan saltar. No se debe tener contacto con jabones para lavar ropa debido a que se consideran sustancias abrasivas que van a afectar a la piel. Evitar el uso de guantes de goma, ya que estos lo que van a hacer es retener el calor y la transpiración de la piel, empeorando el cuadro. También se debe evitar el uso de herramientas de jardín, cuchillos y destornilladores debido a la presión que se tiene que realizar con las manos. Se debe colocar cremas hidratantes en la piel, usar un calzado y ropa bien ventilada. Se recomienda el uso de calcetines gruesos para reducir la fricción y no caminar descalzo. Pásale, por favor. Ya. Y por último tenemos el tratamiento de este síndrome. Aquí se puede recurrir a medicamentos antiinflamatorios tópicos, tales como cremas corticosteroides. Las dos más representativas es el clobetasol o alobetasol. Y también lo que se recomienda es reducir la dosis de quimioterapia y en otros casos más extremos, pues se puede suspender la quimioterapia de manera temporal hasta que mejoren los síntomas. Ahora, siguiendo con el tratamiento, también se pueden
dar analgésicos tópicos, tales como la lidocaína en crema o parche. También se recomienda el uso de cremas exfoliantes, aquellas que contengan urea, ácido salicílico o lactato de amonio, y los analgésicos cuando se presenta un dolor intenso, tal como el ibuprofeno, el naproxeno y el celecoxib. Pásale, por favor. Y bueno, aquí está la referencia de donde sacamos toda la información. Y pásale una más, por favor. Y gracias por su atención. Muy bien. Vamos a hacer entonces un pequeño resumen. ¿Tiene alguna inquietud alguien de los estudiantes que han estado atendiendo la clase? O también de quienes presentaron en los temas de hoy, ¿no? Antes de hacer un pequeño resumen. Bueno, entonces, como ustedes saben, Yo tengo una Sí. pregunta. Por ejemplo, no le entendí muy bien sobre el tratamiento cuando se refiere a la fase aguda. O sea, sobre todo que dice que se da en el día 1 y en la fase retardada puede darse del día 3 al día 4. O sea, en la fase aguda solo damos el día 1 esos fármacos y en la fase retardada damos, o sea, a partir del 2, el 3 y el 4. ¿O estoy equivocada? Sí. Bueno, en la fase aguda, o sea, el primer día, segundo día, son los días en los cuales hay los efectos se presentan de una forma más fuerte, digámoslo así, ¿no? Por lo general, los efectos se presentan después de 24 horas o al siguiente día de que se ha recibido la quimioterapia o de que se ha dado la quimioterapia, ¿no? Digamos que si hoy reciben la quimioterapia, por lo general en la noche, digamos en la mañana, ¿no? En la noche ya empiezan a tener síntomas, ¿no? Puede ser la náusea, el vómito, cualquiera de los síntomas que se han mencionado que son de presentación rápida. Y en el siguiente día obviamente se manifiesta más. En ocasiones puede ser un tipo de presentación, digamos, más o menos paulatina, ¿no? Puede ser el primer día no tan fuerte, pero el segundo, el tercer día va aumentando hasta que después de varios días puede, más o menos a los 4 o 5 días, puede presentarse de una forma mucho mayor. Pero en general, el primero, segundo, tercer día después de la quimio es cuando más se presentan los efectos adversos. Y obviamente es por esa razón que se debe empezar el tratamiento desde el mismo día de la quimioterapia, ¿no? De todos los efectos que son los más comunes. Generalmente les damos tratamiento a los pacientes en algunos casos incluso antes, ¿no? Por ejemplo, en los efectos adversos como las alergias, hay medicamentos que pueden causar alergias, se da el tratamiento, digamos, un tratamiento que trata de disminuir el riesgo de la alergia, se va a dar unos 2 días antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les damos? Les damos, por ejemplo, pueden ir pasando nuevamente para ir ampliando o ir hablando sobre algunos datos que pueden estar un poquito, digamos, que tengan alguna duda, ¿no? Entonces les decía, se les da, por ejemplo, tratamiento previo unos 2 días antes para evitar estos riesgos de respuestas alérgicas que ocurren con unos medicamentos como el Paclitaxel que mencionaron o el carboplatino, que es otro medicamento, ¿no? Todos los que son taxanos, Paclitaxel, Docetacel, causan como uno de los efectos adversos más importantes la reacción alérgica. Entonces, para desensibilizar a los pacientes, se utilizan medicamentos como los antihistamínicos, los corticoides, ¿no? Entonces, empezamos 2 días antes, antihistamínicos, corticoides,
también podemos usar antieméticos. Tenemos también los inhibidores H1, H2, H3, etcétera, ¿no? Evitamos también reacciones que pueden ser a nivel gástrico, como una gastritis, etcétera. Entonces, todo eso se puede hacer la prevención, incluso antes del tratamiento. Luego, cuando ya se inicia el tratamiento, obviamente se utilizan los que más medicamentos para los efectos más comunes. Por ejemplo, para el vómito, para la baja de las células sanguíneas, para la leucopenia, para también para el dolor, ¿no? Para el dolor muscular, porque pueden haber también dolores musculares, dolores de articulaciones. Entonces, también para la deshidratación que puede causar la náusea. De todos modos, a veces, a pesar del tratamiento, pueden de todos modos haber efectos como náusea o vómito. Entonces, es importante darles tratamientos y también darles dentro del tratamiento medicación que sirve para esto, ¿no? Entonces, eso es importante. El cuadrito anterior puede mostrarme. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Bueno, si bien es cierto que no sé si es que alguien tenga digamos, la intención o el deseo de seguir como especialidad la oncología, hematología, pero en todo caso, como datos o como una formación general, esto sí es importante, tener los grados, ¿no? Entonces, generalmente se clasifican en grado 0, grado 1, 2, 3, 4. Y obviamente va del menos agresivo, de los síntomas más leves, hasta los más fuertes, ¿no? Entonces, 4 ya serán los síntomas más fuertes. Entonces, esto hay que tener en consideración. Sí, en todos los tipos de complicaciones siempre se habla también de grados. Por ejemplo, cuando llega un paciente de emergencia, suponiendo que alguien de ustedes atiende una emergencia de un paciente oncológico que ha recibido una quimioterapia, entonces ustedes muchas veces van a tener que ver si es un grado 3, un grado 1, un grado 4, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, obviamente se da el tratamiento. Por ejemplo, el grado 1, como ya se ha mencionado, tal vez necesite solamente medicación oral, digamos, una hidratación oral, unos antieméticos no tan fuertes, podría ser la metoclopramida, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso también nos sirve esta clasificación en grados. Un grado 2 ya tenemos que considerar un tratamiento un poquito más fuerte, digámoslo así, con medicamentos mucho más efectivos. Podrían ser intravenosos, por vía intravenosa, ¿no? Grado 3 y 4 por lo general ya necesitan tratamientos intravenosos, como ya se vio. En la mayoría de los casos, después de unos pocos días, digamos 2, 3 días o a veces incluso después de 24 horas de tratamiento, ya mejora totalmente la sintomatología y el cuadro clínico del paciente. Ya ustedes pueden cambiar nuevamente a una terapia oral e incluso ir disminuyendo las dosis, ¿no? Entonces, todo eso obviamente se va manejando de acuerdo a esto. Este es un cuadrito muy interesante porque son las complicaciones hematológicas que realmente son muy comunes, ¿no? Casi se podría decir que el 90% de los pacientes que reciben un tratamiento, ya sea hematológico o también oncológico, digamos, una leucemia en el caso de hematología o cualquier tipo de tumor en el caso de oncología, presentan estas complicaciones. La hemoglobina, o sea, la anemia, ¿no es cierto? Leucocitos, leucopenia, que generalmente se disminuyen también. Y también, obviamente, es muy común que bajen los neutrófilos y bajen también plaquetas. Por lo general, lo que más disminuye son los leucocitos, ¿no? Vamos a tener leucopenia y neutropenia. Sin embargo, también en algunos casos podemos tener anemias o también trombocitopenias. Hay medicamentos como la gemcitabina que dan muy comúnmente trombocitopenia junto con neutropenia. Y en muchas ocasiones el controlar la trombocitopenia es un poquito más complicado porque tenemos medicamentos para la neutropenia, por ejemplo, los factores de crecimiento de colonias, pero no tenemos en nuestro medio, medicamentos para la trombocitopenia, ¿no?
obviamente hay en países desarrollados o en países donde hay un nivel económico más alto para poder proveer a la población de medicación. Existen estos medicamentos, factores de crecimiento para las plaquetas y también para que se puedan hacer tratamientos no solamente con un tipo de medicamento, sino con varios, ¿no? Entonces hay varias opciones. Pero en nuestro medio sí tenemos una pequeña dificultad para conseguir medicamentos para la trombocitopenia y eso sí es un pequeño limitante que tenemos. Por eso es muy importante el seguimiento de los pacientes, ¿no? Cuando tienen que tengan menos de 50,000, menos de 10,000 plaquetas ya es bastante complicado porque como no disponemos de esos factores de crecimiento, obviamente el paciente lo que va a tener que recibir es una transfusión, ¿no?, de plaquetas, un concentrado plaquetario, y eso obviamente tampoco es fácil de conseguir. Por lo tanto, sí es importante tener en consideración la trombocitopenia por la dificultad en nuestro medio. Bueno, si están en un medio, si ustedes ya están ejerciendo su profesión en algún medio donde hay disponibilidad de factores de crecimiento o incluso de las mismas concentrados plaquetarios, obviamente va a ser más fácil, ¿no? Para la neutropenia, sí tenemos, como ya les decía, factores de crecimiento de colonias y también en la hemoglobina, como ustedes saben, mejor dicho, en anemia, también tenemos, por ejemplo, bueno, las transfusiones de paquetes globulares y también tenemos la eritropoyetina, ¿no?, que puede ayudarnos. ¿Ya? Entonces, todo eso es importante de tomar en consideración. ¿Ya? Eso en cuanto a la dieta, es importante también en cuanto a la dieta tomar en consideración que es importante el hecho de que ustedes deben conocer más o menos algunos detalles sobre la dieta, tanto para la prevención como también para el manejo de los pacientes, porque ya está establecido que en cuanto a la dieta saludable en vegetales, la dieta con las frutas, carnes blancas y disminución de la grasa, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen en este gráfico la zanahoria, el tomate, son muy buenos, tienen algunos componentes en su estructura química, en su composición química que pueden prevenir el cáncer, ¿no? Especialmente se habla mucho de componentes del tomate, riñón, entonces es muy importante saber sobre estas características para que se pueda dar también consejo a los pacientes. Siempre los pacientes en oncología están, igual que en otras patologías, pero especialmente en oncología, le están preguntando qué tipo de dieta tengo que comer, qué alimentos debo comer, qué alimentos no debo comer, qué alimentos me ayudan con la prevención o a controlar el cáncer, qué alimentos no me ayudan. Entonces siempre debemos tomar en consideración eso. En la dieta, obviamente, la leche y derivados, por ejemplo, las grasas, los fritos, no son muy buenos, no, ni siquiera para el momento en cual están los pacientes en tratamiento, pero tampoco para la prevención. Entonces, obviamente, la obesidad se está demostrado que en muchos casos, muchos tipos de cáncer, hay una predisposición a que se desarrolle o incrementa el riesgo de que se desarrollen estas patologías, estos tipos de tumor, por ejemplo, el cáncer rectal, el cáncer de ovario en las mujeres, ¿no? El cáncer de endometrio, están relacionados también con obesidad. Entonces, eso hay que tomar en consideración también para, sobre todo, la prevención. Bueno, todas estas... También el ejercicio que ustedes han hablado es muy importante, ¿no? Y eso también es otra pregunta muy común en los pacientes, ¿no? Los pacientes cuando están ya en tratamiento le dicen, ¿debo hacer ejercicio? ¿No debo hacer ejercicio? Obviamente se ha demostrado que hacer el ejercicio tanto para prevención, ¿no? Es decir, el ejercicio diario, no solamente para el cáncer, sino también para la hipertensión, para la diabetes, para la obesidad, para todo. El ejercicio es muy bueno, ¿no? Lo importante es, obviamente, considerar que
obviamente tiene que ser paulatino, ¿no es cierto? Tiene que ser moderado, tiene que ser de acuerdo a las exigencias o a las necesidades de cada persona. Entonces, obviamente, algunas personas, algunos pacientes que ya tienen un entrenamiento, digamos, pueden incluso continuar haciendo, trotando, digamos, por periodos más o menos largos. Algunos trotan 1 hora, varios kilómetros, ¿no? Hay otros que obviamente no lo podrán hacer, que simplemente la caminata será suficiente, una caminata de 30 minutos, una caminata de 20 minutos, de acuerdo a lo que esté. Eso les sirve de tanto para la prevención como también durante el tratamiento, para ayudarles a recuperarse, para también ayudarles a relajarse. Entonces eso es importante para los pacientes, para que puedan conocer, ¿no?, qué es lo que les conviene y más o menos los tiempos que deben ellos utilizar para realizar ejercicio, qué tipo de ejercicio deben realizar. Entonces hay pacientes que obviamente pueden tener tendencia a luxaciones, a algún tipo de lesión tanto a nivel muscular como a nivel articular. Por lo tanto, eso es importante de recalcar en ese tipo de pacientes, que no deben realizar estos ejercicios fuertes, ¿no? Por ejemplo, levantar pesas o movimientos muy bruscos y muy grandes. Todo eso tener en consideración en el tratamiento de estos pacientes. En cuanto a tabaco y alcohol, obviamente ya está totalmente comprobado en la relación de tabaco con la mayoría de tumores, ¿no? Al menos el 50% de todos los tumores cancerígenos están relacionados con tabaquismo, con el tabaquismo obviamente de largo periodos y en grandes cantidades. Esto, por lo tanto, no es nada recomendable. Sin embargo, bueno, hay pacientes que se mantienen fumando, ¿no? Hay pacientes que realmente no dejan de fumar ni siquiera cuando están recibiendo la quimioterapia, solo lo hacen tal vez unos pocos días durante una cirugía, o mejor dicho, cuando son operados y luego en los pocos días de recuperación, pero luego vuelven, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso de pacientes hay que tener en consideración también el soporte de parte de psicólogos, de psiquiatras, etcétera, que pueden ayudar en la prevención, ¿no es cierto? Ya en el proceso en el cual ellos vayan a dejar el tabaco y obviamente tener las medidas sustitutivas para que puedan hacerlo. Esto también es importante, ¿no? Y cuando se hace la historia clínica, como ya les había mencionado, es importante también siempre preguntar del tabaco, ¿no? No solamente en el cáncer, sino en todas las enfermedades, porque está relacionado no solamente con el cáncer, sino también con enfermedades pulmonares o del aparato respiratorio, como ustedes saben, y también con otras como por ejemplo la hipertensión, ¿no? Tenemos también alcohol. Es importante que se evite, ¿no?, el alcohol, ¿no? Hay controversia sobre el alcohol. Antes se decía que no es conveniente ni un poco de alcohol, digamos, una copa de vino o de cerveza, peor de alcohol. Otros estudios decían que se podría utilizar una copa de vino en ocasiones diarias o a la semana, etcétera, o también la cerveza. Pero obviamente hay controversia, ¿no? Hay algunos artículos que favorecen el consumo de alcohol, obviamente en forma muy moderada, como les digo, una copa de vino, un vaso de cerveza en el día, pero hay otros que han encontrado que no es favorable. Entonces, bueno, sí hay una controversia, ¿no? En todo caso, si se utilizaría o si se toma alcohol en forma preventiva o en una forma saludable, se podría decir, obviamente no debe ser más de un vaso de vino al día, ni tampoco una copa de vino y un vaso de cerveza. Esas son cantidades que se consideran moderadas y que podrían ser útiles en algunos casos. Eso en cuanto a la parte preventiva, ¿no? En cuanto a los efectos de la quimioterapia, y ya mencionado, muy buena la definición. Entonces, la quimioterapia obviamente es un tipo de
tratamiento que se utiliza obviamente fármacos que son compuestos químicos que van a tener como objetivo el destruir a las células cancerígenas en primer lugar, pero lamentablemente no tenemos medicamentos que sean específicos para las células cancerígenas, ¿no? Lo ideal sería un método en el cual obviamente lleguen solamente a las células cancerígenas. ¿Alguien me puede decir qué método podría ser de los que se conocen en la actualidad, que sí se están haciendo ensayos para llegar específicamente a células cancerígenas? ¿Alguien ha leído, escuchado? Doc, ¿podrían ser las vacunas que permiten que el sistema inmune se enfoque sobre todo en las células cancerígenas? Ese tipo de investigaciones. Ya, bueno, hay vacunas, sí, y que se han desarrollado y se siguen desarrollando, ¿no? Contra el cáncer, especialmente usando los receptores, ¿no es cierto? Usando los, digamos, ligandos para receptores, ¿no? De los microorganismos. Pero también es la nanotecnología, ¿no? Entonces se está tratando de ver nanomoléculas que puedan ir y unirse a un receptor de una célula cancerígena específicamente y en esa forma ingresar o activar la función de esa nanomolécula que tendría obviamente dentro de sí estos medicamentos, ¿no? Anticancerígenos o puede ser también medicamentos diana, y de esa forma destruir en una forma específica las células tumorales sin hacer daño a las células del organismo que están bien, que son normales, y sobre todo las que están en un proceso de multiplicación, como son las del cabello, ¿no? Los folículos pilosos, las de la médula ósea, por lo cual ya habíamos mencionado las complicaciones como la anemia, neutropenia y trombocitopenia, y también del tubo digestivo, que también causa, por eso es que causa también muchas veces estas náuseas, vómitos, diarreas, etcétera, porque se altera también la flora intestinal y se altera también la estructura de las células a nivel de mucosas especialmente, y obviamente esto causa una alteración, un desequilibrio, y obviamente estas complicaciones como son las infecciones, las diarreas, ¿no? Y obviamente también en el sistema reproductor, pues especialmente en jóvenes, ¿no? Ya sean hombres o mujeres jóvenes que están en la capacidad o en el periodo reproductivo y que tienen obviamente el deseo de tener hijos, ¿no? De tener una familia. Entonces, en esos casos, obviamente hay que tomar en consideración que hay que también dar consejos, la posibilidad de la conservación de semen, conservación de óvulos, perdón, y como ustedes saben, eso sí se puede hacer. Obviamente, no es algo que se encuentra distribuido, se encuentra en una forma totalmente utilizada en forma masiva porque son sistemas de conservación con costos altos, ¿no? Entonces, obviamente, no todas las personas están en capacidad de conservar sus células reproductoras y por lo tanto no pueden hacerlo en una forma, digamos, masiva, ¿no? No se puede hacer sino en personas que pueden costear eso nada más. Obviamente sería bueno, ¿no? Tener la posibilidad de ofrecer esa posibilidad a todos los hombres y mujeres, a todos los pacientes que están en ese periodo y que podrían beneficiarse de esto. Así es entonces como se manifiestan, ¿no? Bueno, la toxicidad, ya ustedes han hablado, las más comunes, ¿no? Obviamente hay muchas otras formas de manifestación, pero estas son las más comunes, las que más se ven. Y obviamente, como ya hemos dicho, puede presentarse en algunos casos durante el momento en que se está infundiendo la medicación, cuando ya le están administrando, ya sea por vía intravenosa o también puede ser por vía oral. Inmediatamente pueden presentar respuestas en algunos casos, sobre todo si no se le da una premedicación, ¿no?
pero obviamente hay también complicaciones que se van a dar después de unas horas, es decir, ya cuando ha terminado la infusión de la medicación, o puede ser también retardada, como les decía, después de 24, 48, hasta 72 horas, y algunas tardías que se presentan en el quinto día o a la semana, ¿no? Las complicaciones pueden durar a veces hasta 2 semanas o presentarse de una forma tardía y mantenerse hasta después de 2 semanas de haber recibido el tratamiento. Pero hay algunos casos en que pueden mantenerse por 2 semanas, todo ese periodo, durante 14 días, de estas manifestaciones de tipo toxicidad o de reacciones adversas, ¿no? Entonces, aquí tenemos obviamente el vómito, como les había dicho, la fiebre, hiperhipotensión, flebitis, insuficiencia renal aguda, sobre todo, por ejemplo, el cisplatino, si es que no se hace la selección adecuada del paciente, no se le da los tratamientos adecuados preventivos como una buena hidratación, y si es que no se ve que la función renal está bien, obviamente las dosis que no sean demasiado altas, siempre hay que tener en consideración, sobre todo en personas de edad avanzada o mayores de 60 años, siempre hay que tener en consideración la dosis que se le va a administrar. En ocasiones, obviamente, hay dosis, las dosis están establecidas, ¿no? Una determinada dosis para el tratamiento, pero siempre hay que ir viendo a cada paciente, ¿no? Eso ya obviamente le va dando el estudio y a la experiencia también. Entonces, muchas veces uno se puede guiar por la dosis que nos dan los protocolos, los esquemas, los libros. Entonces, está muy bien, ¿no? Pero resulta que a veces hay pacientes que con esa dosis que está indicada en los libros, que está protocolizada, puede tener una reacción como una insuficiencia renal, ¿no? Aguda. Pero hay otros en los cuales obviamente le puede dar la misma dosis y no pasa absolutamente nada. Entonces, eso es algo que siempre se va viendo, la precaución que hay que tener de acuerdo a la edad, de acuerdo a cómo está la forma constitucional, la función renal, etc. Todas esas consideraciones se deben tomar en cuenta para evitar estas complicaciones. Lo que les decía también, reacción alérgica. Obviamente nadie sabe si es alérgico a un medicamento que se administra por primera vez, ¿no? Y ustedes saben que cuando viene un paciente por primera vez, cualquiera que sea su patología, y en este caso especialmente en el cáncer, no sabemos si será o no alérgico a un medicamento que va a recibir por primera vez. Si es que tenemos un paciente que ya ha recibido varias veces o muchas veces algún medicamento, ya sabemos que no es alérgico o que sí es alérgico. Pero si es la primera vez, no vamos a saber, a menos tendríamos que hacer pruebas, ¿no es cierto?, a todos los pacientes, lo cual también es bastante complicado. Obviamente podría ser lo ideal, ¿no? Pero en todo caso, se puede utilizar y se utiliza conociendo, como les decía ya, el Paclitaxel, el Taxano, que es un taxano, ¿no? Un Docetaxel, que es otro taxano muy parecido al Paclitaxel. Sabemos que dan reacciones alérgicas, por lo tanto, siempre utilizamos una premedicación para desensibilizar al paciente, lo cual no necesariamente implica que no vaya a tener la respuesta alérgica, la reacción alérgica. Hemos tenido, o sea, eso también ya es cuestión de experiencia, ¿no? Hemos tenido pacientes nosotros que obviamente aparentemente no son alérgicos o no han recibido, pero sí reciben la medicación previa, ¿no? Para el tratamiento, antes del tratamiento, y sin embargo presentan una reacción alérgica. Algunos pueden presentar una reacción muy fuerte, tipo anafilaxia, y otros en cambio presentan reacciones leves, pero en ocasiones no es suficiente dar esta premedicación, ¿no? Bueno, también el rash cutáneo, que es parte de puede ser una manifestación alérgica, la cistitis hemorrágica, y todo, no es tan común, ¿no? Especialmente en todos los casos, como les digo, hay diferentes grados que pueden presentarse, y también
en un porcentaje bajo, ¿no? Afortunadamente, estas complicaciones menos comunes como las reacciones alérgicas o la cistitis hemorrágica o la necrosis tisular local son manifestaciones de efectos adversos que no son tan comunes. Y la pérdida de pelo, como ya sabemos, es una reacción que podría ser precoz o puede ser un poquito tardía también. A veces después de 24 horas o después de unos pocos días de haber recibido el tratamiento ya empiezan a perder el pelo, ¿no? Pero hay algunos pacientes que, o hay también medicamentos que no llevan a la pérdida o a la caída de cabello inmediatamente, sino después muchas veces de semanas o incluso de meses del tratamiento. Pero hay algunos que sí lo hacen a los pocos días de recibir el tratamiento y empieza esta pérdida de cabello. La aplasia medular igual es otra complicación que ya hemos mencionado. Mucositis es común también y hay que también tener las precauciones, ¿no? Adecuadas. Lo mismo con la diarrea, bueno, el idioparalítico, etcétera. Todas esas son complicaciones que pueden presentarse. Las complicaciones de tipo psicológico, esas presentan no solamente, digamos, durante el proceso o el momento del tratamiento o el tiempo de tratamiento, sino que ya se presentan o pueden presentarse desde el momento mismo en que empiezan los síntomas o que empieza ya el diagnóstico mismo, o sea, realizado el diagnóstico. Entonces, por lo general, la depresión sucede no solamente en los pacientes, sino incluso en la familia, ¿no? Entonces, eso hay que tener siempre en consideración también cuando se está viendo estos pacientes, para darles también la transferencia, la interconsulta para psicología, para psiquiatría, porque realmente lo necesitan, ¿no? Es parte del tratamiento, ¿no? Muchas veces no se menciona, en algunos casos sí se menciona que el tratamiento psicológico es parte del manejo de estos pacientes. Entonces, la consulta y el soporte de los psicólogos y psiquiatras es muy importante. Tenemos también obviamente las reacciones retardadas que sí se pueden dar después de varios tratamientos y de varios meses, ¿no? Como la autotoxicidad. Y bueno, las otras, ¿no? La hipogonadismo, etcétera, linfomas. Estas reacciones tardías también pueden darse y eso sí sucede ya después de años, ¿no? Entonces, la esterilidad, bueno, puede ser cuestión de meses, pero una leucemia, un linfoma sí son reacciones adversas, pero de largo plazo. No se presentan antes de los 5 años, ¿no? Generalmente, si se presentarán después de 5, 10 o más años. Y lo mismo sucede con una catarata. Por lo general no es inmediato, ¿no? Sino se presenta en meses o años. Y bueno, la menopausia es algo que puede presentarse también después del primer tratamiento o después de varios tratamientos. Todas esas complicaciones, obviamente, son complicaciones que se presentan. En algunos se presentan más, en otros menos, pero las que siempre vamos a ver serán vómitos, náuseas, serán también la alopecia, ¿no? Tendremos obviamente la leucopenia, anemia, trombocitopenia, tenemos las mucositis, diarreas y también obviamente pueden haber lo que ya hemos mencionado, como son las complicaciones a largo plazo, ¿no? Eso en cuanto a toxicidad, bueno, ustedes ya lo han dicho, ¿no? Entonces, hay también estas tablas para poder valorar esto. Y obviamente hay los tratamientos, ¿no? Entonces, ahí tenemos los tratamientos de acuerdo también al grado, ¿no es cierto? Siempre vamos a ver el grado y de acuerdo a eso damos el tratamiento. Entonces, grado 1 o 2, por lo general va a ser el tratamiento un poco más conservador, menos agresivo, ¿no es cierto? Incluso puede ser vía oral muchas veces. En ocasiones no requiere hospitalizarse, se maneja a domicilio. Pero en grado 3, 4, por lo general ya son
complicaciones que pueden necesitar un tratamiento hospitalario, ya necesitan ya hospitalizarse, digamos, puede ser por 24 o 48 horas o incluso por más tiempo, ¿no? 5 días o más días, dependiendo de la recuperación que tengan los pacientes y el tipo de complicación. Eso en cuanto a estas complicaciones que son comunes. Y bueno, hay muchos medicamentos que igualmente se dan casi en una forma preventiva, no como una premedicación, como los corticoides que nos sirven también. Y luego también en el tratamiento. Siempre hay que tomar en consideración la hidratación, ¿no? El equilibrio electrolítico. Si es que hay una deshidratación, un desequilibrio hidroelectrolítico, obviamente es mandatorio hacerle el tratamiento intravenoso, ¿no? E incluso hospitalizarle para, ya sea para una observación de unas 24 horas o 48 horas y el tratamiento correspondiente, o incluso puede hacerse más o puede hacerse menos dependiendo de cómo esté el grado de deshidratación y la recuperación que tengan los pacientes. Y bueno, hablaron también ustedes los medicamentos que pueden causar esto, ¿no? El cisplatino, uno de los más importantes para causar este tipo de complicaciones altas, ¿no? Y bueno, las otras pueden causar complicaciones moderadas que pueden darse. Y también hay algunos medicamentos orales, ¿no? Que pueden dar este tipo de problemas como la capecitabina. Hay otros que son muy bien tolerados, ¿no? Siempre también hay que tomar en cuenta que cada paciente va a responder diferente, no va a reaccionar diferente. Entonces, obviamente no es algo uniforme lo que vamos a ver, ¿no? Y obviamente tenemos estos medicamentos que son muy buenos para el tratamiento, ¿no? El palocetrón, el ondansetrón, el glanicetrón, que no, aquí no está, pero estos son medicamentos muy buenos. La desventaja de este palocetrón turpitant es que es un poquito costoso, ¿no? Para nuestro medio, pero obviamente no tanto, sobre todo si es que es para dar calidad de vida a los pacientes, obviamente se va a justificar los costos, ¿no? Dexametasona es un medicamento que nos ayuda mucho, se puede usar con los otros, ¿no? Entonces, muchas veces se usan varios medicamentos, puede ser netopitán, palocetrón, sobre todo para las fases agudas, que ya sabemos que se presentan los primeros días, y también la dexametasona, se pueden usar otros, ¿no? También otros medicamentos, incluso los mismos antihistamínicos pueden ayudarnos también con el vómito, ¿no? Y hay otros derivados, otros medicamentos que también nos ayudan en el tratamiento del vómito. Y cuando ya obviamente ha pasado, pueden retirarse la medicación o puede darse también unos días más medicamentos como la dexametasona, la prednisona, ¿no? O también los, como les decía, los antihistamínicos, puede ser la loratadina, por ejemplo. Esto en cuanto al manejo, ¿no? Obviamente ya hemos hablado también de la hidratación, etcétera, ¿no? Bueno, este modifical es uno de los medicamentos que más usamos nosotros en nuestro medio por el costo, ¿no? Sobre todo por el costo y además, obviamente, porque es efectivo. O sea, es un medicamento bueno, un medicamento efectivo. Es uno de los primeros medicamentos que se utilizaron de esta familia, ¿no? De esta familia de medicamentos. El ondansetrón, salió el granicetrón, el palocetrón, como ya hemos mencionado. Muy buenos para control del vómito. Y lo que hemos hablado también, neutropenia, igualmente menos de 500, obviamente ya generalmente se puede asociar con fiebre y esto es la neutropenia febril, que por lo general necesita, desde luego, hacer todos los estudios para diagnóstico, como los cultivos, ¿no es cierto? Y el tratamiento por lo general es en hospitalización, ¿no? Por lo menos unos días hasta que se controla tanto la infección como la fiebre. Entonces hay todas esa serie de exámenes que pueden necesitar hacerse. A veces tenemos que hacer todos los exámenes que ustedes ven ahí, pero en ocasiones es un poquito más fácil, ¿no? Se puede llegar a establecer más fácilmente
foco sobre todo de infección y dar el tratamiento. Bueno, esta escala más es igual útil, sobre todo si se ve pacientes en emergencias, ¿no? Entonces, para saber si es que es un paciente al cual necesitamos hospitalizar o es un paciente a quien le podríamos dar el alta para que siga su tratamiento en su domicilio. Entonces, esto nos ayuda también bastante. Bueno, en cuanto a los tratamientos empíricos, obviamente sí, cuando no encontramos un foco o hasta que podamos encontrar el foco, por ejemplo, si es que hemos realizado un urocultivo, un hemocultivo, un coprocultivo, no, generalmente no se presentan los resultados inmediatamente, ¿no? Ustedes saben que puede presentarse mínimo en 48 horas o en el mejor de los casos después de 24 horas. Mientras tanto, ya necesitamos iniciar un tratamiento antibiótico. Entonces, obviamente ahí damos la medicación empírica, que es la que más es dirigida a los microorganismos que más están relacionados con estas manifestaciones, ¿no? Y pues el síndrome mano-pie es muy común en estos medicamentos que ustedes ya habían mencionado, biológicos o también conocidos como medicamentos blancos, ¿no? Esto, como ustedes ven, vamos a ver así las manos, son exactamente como están viendo las fotos, es como se ve, ¿no? Y en algún momento cuando ya vengan a las prácticas, tal, bueno, a veces no es tan común esto porque ya, sobre todo los pacientes que están en tratamiento, ya se les ha manejado, ya están, ellos también ya saben cómo manejarse, como ya mencionaron con las cremas, etcétera. Entonces, no se ve tanto, ¿no? Sino solamente se ve cuando están iniciando los primeros ciclos de tratamiento, ahí es cuando se ven estas manifestaciones. Pero obviamente es como ustedes ven y si es que tienen la oportunidad, o sea, si es que hay la oportunidad, van a ver en las rotaciones que hagan, ¿no? No recuerdo si los chicos que ya pasaron y si vieron alguno de estos casos de estas complicaciones. No creo, ¿no? En estas semanas. Me parece que no hubo ningún caso. Bueno, esto en cuanto a este tratamiento, ya ustedes ven ahí todas las medidas que hay que tomar en consideración, ¿no? Y ayudan mucho estas cremas de urea que se utilizan, ¿no? Es muy importante para el... Y obviamente también retirar el tratamiento o disminuir las dosis. Entonces, hemos hablado también con los chicos que han hecho la rotación que muchas veces hay que disminuir un poco la dosis, el porcentaje, un 10%, un 25%. O en otros casos también se puede hacer una suspensión del tratamiento por una semana, por ejemplo. O a veces se hace un manejo, digamos, alterno, ¿no? Por ejemplo, hoy recibe el medicamento, mañana no, durante un periodo, hasta que ya se recupera esto y luego vuelve a la dosis normal. Eso en cuanto a todos este tema, muy interesante. Es un tema que ustedes van a ver, ya sea que sean oncólogos o que en algún momento estén como internos o como residentes o haciendo la rural, en cualquier momento pueden encontrarse con estas complicaciones. Y lo importante en este caso es que sepan más o menos cómo manejar al inicio hasta que el paciente pueda ir a, digamos, a control en un hospital o donde está haciéndose el tratamiento o con el médico tratante, ¿no? Ustedes le pueden ayudar. Cuando son estas complicaciones grado 1, grado 2, podrían manejar ustedes, ¿no? Si es que no fueran especialistas, si es que fueran un médico familiar, un médico internista en otro sitio que esté, por ejemplo, en una provincia, pueden manejar estas complicaciones. Hay casos de pacientes que la verdad yo no sé exactamente si es que es la realidad o es que ellos en realidad no dicen la verdad. Pero hay pacientes que dicen que en algunos sitios, por ejemplo en una provincia, van al centro de salud y no les atienden de una gripe porque dicen que tienen cáncer, tienen que irse donde su médico especialista. Entonces eso no es algo adecuado, ¿no? Porque igual una gripe
pues se trata en pacientes con cualquier patología, igual con las debidas precauciones que se tienen en todos los tratamientos. Pero entonces, por eso también es importante que ustedes tengan estos conocimientos para que puedan tratarnos, si es que obviamente las circunstancias lo ameritan, tratar a estos pacientes como a otros pacientes en otras patologías, ¿no? Muy bien. Eso en cuanto a estos temas, entonces continuaremos la próxima clase, entonces, ¿no? Les voy a tomar rápidamente la lista nada más. A ver, entonces, Josué Aldaz hizo la presentación, ¿no? Santiago Bravo también. Y Adriana Basantes. Buenas tardes, doctor, presente. Ya. John Calderón. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Kevin Castillo. Buenas tardes, doctor, presente. Jocelyn Castillo. Presente, doc. Mikey Delgado. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Lenin Espinosa. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Jonathan Falcones. Presente, doctor. Madeleine Ferrer. Buenas tardes, doc, presente. Bayardo Fuentes. Buenas tardes, doctor, presente. Carla García. Buenas tardes, doc, presente. Buenas tardes. Ronald Jiménez. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Génesis Loaiza. Buenas tardes, doc, presente. Buenas tardes. Ariana Mero. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Eva Pacha. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Harold Pazmiño. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Isaac Piliapa. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Sandy Pulutasig. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Georgie Ruilova. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Carla Salazar. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Byron Sánchez. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Milena Silva. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Piero Uvidia. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Y Camila Vega. Presente, doc. Muy bien. Doctor, buenas tardes. Creo que tal vez no se me escuchó en la lista. Fuentes Sebastián, doctor. Fuentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces continuamos con las clases la próxima semana, ¿no?